esta semana, los que no han ido a la clase práctica, yo le estoy poniendo ausente. El que tenga 3 ausencias en clase práctica que no justifiquen, no le voy a dar derecho al segundo corte. Ya lo tienen claro. Porque hay gente, yo estaba en el día de ayer, estuve hasta las 19:50 aquí con un grupo que es el C. Ustedes son el C, ¿no? Y hubo gente que no fue. Y al final fue 1 o 2, y hoy fue 1, y tuve que virar para atrás, porque yo con 1 no puedo hacer clase práctica, porque como yo le voy a poner el espectro y le voy a enseñar, si yo necesito otro compañero. Entonces, el que tenga 3 ausencias le voy a quitar el derecho, ya, me van a disculpar, pero le voy a quitar el derecho, porque hay que asistir, porque están perjudicándose ustedes mismos y a sus compañeros. Eso es lo primero. Lo segundo, es que les mandé una comunicación a su WhatsApp donde dice que hay que entregarme lo que les pedí cuando comenzamos, los trabajos de investigación que les mandé con relación al chat. Hay que entregármelo. Hasta el día 15 de abril yo necesito eso. Mañana no, el viernes a las 15 horas tengo una reunión con la cátedra de investigación y me están reclamando por eso. La carta que les estoy mandando para los que trabajan en la Pampa de la isla o que están rotando por pediatría y ginecología en la Pampa de la isla, les sirve para ir a estadística y pedir lo que les estoy pidiendo. ¿Me entendieron? Los que no puedan, porque están en otro lugar, auxíliense con los que están en la Pampa de la isla. Y háganlo en conjunto, entre 2, entre 3, busquen 4 casos y hagan el presente. ¿Entendieron lo que les estoy pidiendo? Por favor, el que no entienda me puede decir. ¿Entendieron? Es agarrar pacientes con Chagas congénito, Chagas y embarazo, Chagas y megacolon, Chagas y miocardiopatía, y toda esa información bajarla con fotos, le tiran fotos, no hace falta que escriban nada, y bajar todo eso a una página y hacer como un caso clínico y entregarlo. ¿Lo entendieron, hijos? ¿O no entendieron? ¿Entendieron o no entendieron? Sí. Claro, háblele. Tercero, el que tenga problemas, llámeme, ponemos un mensaje. Aquí hay gente que no dice nada. Entonces yo, como no dicen nada, le pongo ausente. Yo sé que ustedes tienen problemas mucho y otros no lo tienen, pero también hay problemas para moverse, hay problemas de paro. Mira, hoy mismo creo que la iban a hacer un paro de transporte público, un transporte pesado, que no se puede pasar de Montero para acá. Entonces, yo entiendo que no pueden estar aquí, pero tienen que escribirme, tienen que hablar conmigo. Yo no puedo saber sus problemas, porque ustedes son 39, casi 42. Háblenme. El que no puede ir a una clase práctica me dice, doctor, yo no puedo ir, pero entonces tiene que ir en esa semana a otro turno, para que yo no tenga que poner ausencia. ¿Me entendieron? Estamos en el segundo corte. En el examen, muchos salieron bien, otros salieron regular, otros salieron mal. Pero no se desanimen, todavía les quedan 2 exámenes más. Pero hay que estudiar. Y si siguen faltando las clases prácticas, ¿cómo van a aprender? No puede ser. Y todo es interés, porque yo conozco una chica del grupo C, que no voy a decir quién es, que se incorporó una semana antes del examen de este mismo grupo y aprobó sus 2 exámenes con calificaciones de 12 y de 13, una semana antes del examen. Pero ella cogió y dijo, con Dios, todo. Y se puso a estudiar, se presentó, lo hizo bien, y hizo el teórico bien, el práctico bien, sacó bien. Y hay gente que se incorporaron más tarde que ella o más temprano que ella, que han salido mal. Entonces, en la vida todo se puede, porque su nivel de inteligencia es alto. Ustedes no son ningún retrasado, ustedes son gente preparada. Entonces hay que estudiar. A mí no me gusta suspender a nadie. Incluso yo he ayudado, escúchame allá atrás, yo incluso he ayudado a compañeros y en mi función ayudar. Doctoras, pueden dejar de hablar a 2 y si no pueden salir. Pero hay que estudiar, porque si ustedes no estudian, no puedo ayudarlos. ¿Bien? Sí. Sobre el tema de la investigación, ¿hay que sacar fotos? Hijo, entran en estadística, para que no tengan mucho tiempo ahí y en una hora lo puedan hacer. Agarran una historia clínica de un paciente con Chagas y megacolon y tírenle fotos a los laboratorios, tírenle fotos al tratamiento, tírenle fotos a la historia de la enfermedad actual, fotos. Y ya, para que no se demoren mucho. Van a hombre así, para que no demoren ahí escribiendo ni sacando eso. Esa carta los autoriza a ustedes a entrar ahí, con ese teléfono de esa mujer. Yo el jueves voy a estar por allá, por la Pampa de la isla. Y le tiran fotos. Y después cuando lleguen a su casa con calma, tranquilitos, sentados, transcriben eso a un Word y me lo entregan.
Pero para que no les estén haciendo, porque aquí en Bolivia, no es por nada, yo no tengo nada en contra de los bolivianos, mis hijos son bolivianos, mi esposo es boliviano, pero mira que comen caca, porque cuando uno es estudiante de medicina y uno es profesional, uno, siendo estudiante de medicina, tiene derecho a entrar a los archivos de cualquier hospital con su carnet de médico, con cualquier estudiante, porque se supone que ustedes están en formación. Y como parte de la formación está el proceso de investigación. Pero aquí para entrar a un lugar aparece uno que no sabe hablar, que tiene menos nivel cultural que nadie. No, aquí no quiero a nadie. Ven cualquier investigación que uno quiere ver como sombra, o que le van a quitar el trabajo, o que van a denunciar algo que esté mal. Y el objetivo no es denunciar algo que esté mal. Nosotros lo que estamos haciendo es un proceso, una investigación sobre Chávez. Pero aquí lo ven todo así. Entonces yo me demoraba casi 1 mes y medio en que me autoricen esa carta para que puedan entrar a la pampa de la isla. Fíjense ustedes, y en cualquier parte del mundo con su carnet de médico o de estudiante, usted puede ir a cualquier lugar y lo dejan entrar y revisar la historia clínica, porque eso no es un secreto para nadie. Eso es un documento legal que es parte del proceso de investigación. Ah, claro, usted tiene que identificarse, no puede ser que venga un abogado o venga otro, pero si es un estudiante de medicina y es un médico que tiene que ver que revise la historia, pues se forman un lío, una jodienda para eso. Pero bueno, ya lo que quiero es que lo hagan, tiran fotos y después con calma lo hacen. Lo otro, yo voy a dar por dado la primera clase, que ya les dije que en esta semana, en la clase práctica, estoy dando la primera clase que tiene que ver con la anatomía y fisiología de la naso y de la orofaringe. Les estoy hablando ahí de la función que tiene la nasofaringe, de los detalles anatómicos de la nasofaringe. Les estoy hablando ahí de la función que tiene la orofaringe y los detalles anatómicos de la orofaringe. Y además les estoy hablando de la laringe y la subdivisión que tiene la faringe, como nasofaringe, orofaringe e hipofaringe. Estoy hablando de las cuerdas vocales en esa primera clase. Estoy hablando sobre la relación que tiene la nasofaringe y la orofaringe con los senos paranasales. ¿Por qué? Porque eso es importante para que ustedes puedan entender eso. Esta semana no hay clase práctica, solo en la clase práctica estoy avanzando el tema 1 que tiene que ver con esto, que es el primer tema que está adelante. En el WhatsApp está esto. Estudienselo y cuando vayan a la clase práctica se lo voy a dar a capela ahí, que queda bien bonito, y compartimos y examinamos y les va a ser más fácil. ¿Por qué lo estamos haciendo? Porque ustedes, el B y el C, tuvieron su examen de ginecología esta semana, ¿verdad? O la pasada, ¿no? Y se atrasaron producto de eso. No es como el A, que ya está avanzado, pero no importa, aquí nadie se va a quedar atrás. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? El segundo tema. Este tema, con el primero que estoy dando esta semana, la semana que viene lo vamos a hacer en la práctica. Y les voy a enseñar a hacer cómo se hace una exploración de la nariz, una exploración de la boca, una exploración, un taponamiento anterior, un taponamiento posterior. Van a aprender a hacerlo, porque eso es importante. Es importante, salva vida. Y no es el primer estudiante boliviano que me dice que en el San Juan de Dios puso un taponamiento posterior a un paciente cuando los cirujanos estaban en una cirugía y no pudieron atenderlo en el toque guardia, y él sabía hacerlo, lo colocó, y el cirujano cuando lo vio le dijo doctor, y él pensó que el cirujano le iba a decir cualquier barbaridad, porque aquí los médicos a veces somos un poco mal educados y creemos que los estudiantes son cualquier cosa y no tratan a veces con respeto, no todos, pero hay algunos que sí lo hacen y le gritan al estudiante delante de los demás y no lo respetan. Entonces él cuando él se asombró y cuando le digo, no, que tienes el máximo, ¿por qué, doctor? Porque lo que usted hizo le sacó la vida al paciente, tenía un sangramiento posterior y le colocó el taponamiento posterior, como lo había aprendido en otorrino, y le sacó la vida. Y el otro es una brasilera, que hoy por hoy está por aquí, Alina, está haciendo su trámite ya, porque ya va a Brasil, la abogada, que lo hizo en Roboré. ¿Saben dónde queda Roboré, verdad? En camino a Brasil, y lo hizo. Y de ahí trasladó al paciente aquí con el taponamiento posterior. Y le salvó la vida, porque la gente sangra. Porque cuando vean esta clase primera van a ver que en la región de la anterior de la nariz, nosotros tenemos aquí, en este pedacito que hay de aquí, 17 arterias. Y en el medio tenemos una que es la etmoidal. Y en la posterior, pegado a la faringe, tenemos una que es la esfenoidal. Son arterias importantes. Y cuando una rompe un vaso y sangra, imagina que cada vez que el corazón late, hace shh, shh, shh. Y si usted lo bloquea, eso produce un choque hipovolémico y el paciente se muere por una pista así. Entonces hay que saber hacer esas cosas para que no tengan problemas. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Hoy vamos a ver la continuación de esa primera. ¿Qué cosas son lo que vamos a ver? Los síndromes. Ya. Los síndromes nasales
las insuficiencias respiratorias nasal, la rinitis, las epístasis, las algias, las alteraciones de la ocupación. No importa que esto se vea o no se vea, no importa. Yo voy a seguir dando mi clase y vamos a hacer lo que hay que hacer. Pero aquí creo que se puede mover. Parece que es la pila, no sé. Entonces, no sé, vamos a ver. O se bloqueó el... Entonces, esto que ustedes van a ver aquí hoy es lo que les voy a preguntar de esta parte en el examen. ¿Ya? Así que por favor, chicos, ¿qué vamos a ver? Lo primero que vamos a ver es esto. ¿Qué es insuficiencia respiratoria nasal? Bueno, la insuficiencia respiratoria nasal, ¿verdad? Vamos a ver que la función que tiene la fosa nasal en la primera clase que no hemos visto, que vamos a ver esta semana, tiene 4 funciones fundamentales de la fosa nasal. Una tiene que ver con la respiración. Nosotros respiramos por ahí, no respiramos por la boca. La gente que respira por la boca está mal. Aunque la boca, respirar por la boca también es un apoyo cuando tenemos un cáncer o tenemos una lesión en la fosa nasal o una obstrucción. Gracias a Dios podemos respirar por la boca y ayudar un poco. Es como el marcapaso del corazón. El marcapaso del corazón, ¿quién es? El sinusal. Pero cuando ese daño está el aurículo ventricular. Y cuando ese daño por un bloqueo completo de rama del aurículo ventricular, ya no hay más ninguno que poner un marcapaso permanente y transitorio, ¿verdad? Lo mismo sucede aquí. Yo respiro por la nariz, es por donde tengo que respirar, pero si no puedo respirar por ahí, tengo la vía de la boca, pero la boca no es la vía adecuada. Bien, entonces hay que revisar esa cara, vamos a entenderlo cuando veamos la cosa. Entonces, ¿qué pasa aquí? Apaguemos la luz, que se pueda ver. ¿Qué pasa aquí, hijos? Por favor, doctor. ¿Qué función tiene la nariz? Miren, tiene una función respiratoria, tiene una función olfatoria, porque el mal olor, el buen olor es por ahí. Tiene una función humectante, porque las temperaturas frías en el Polo Norte, cuando usted está en el Polo Norte o en la Antártida, esas temperaturas frías bajo cero no entran al pulmón, porque si eso entra al pulmón, hay hipotermia y la gente se muere. Entonces, ¿quién calienta el aire que entra a la membrana alveolo-cambial? La fosa nasal. Por esa cantidad de arteria que tiene ahí. No es por gusto que tenemos esa cantidad de arteria ahí, porque ustedes dirán, ¿para qué lo quiero dar una arteria? 17 más 2 son 19. 19 arterias en la fosa nasal. ¿Para qué yo quiero eso? Si esto nada más es un pico para adelante ahí y 2 entradas de hueco. No, es porque cuando nosotros estamos en temperaturas extremas, como es la Antártida bajo cero, ese frío no puede ir a la membrana alveolo-capilar, porque si eso va a la membrana alveolo-capilar, el intercambio de gases, que sale, entra una molécula de oxígeno y sale 20 de dióxido de carbono, se ve afectada. Entonces, ese aire frío tiene que calentarse antes de llegar ahí. Y viceversa, si estamos entonces en el desierto de Sahara, por ejemplo, donde las temperaturas llegan a 50 grados, ese aire caliente tiene que humedecerse para que llegue húmedo a la temperatura corporal ahí, porque si llega caliente se quema. Acuérdense que por encima de 42 o más de temperatura corporal, las proteínas que hacen se desnaturalizan, se muere la gente. Por eso es que la gente cuando tiene 40 convulsiona, porque ya te está diciendo el cerebro, oye, bájame la fiebre porque me estoy muriendo. No vayan a pensar que la gente convulsiona porque quiere. Eso es un aviso que nos está diciendo nuestro sistema de lo humano, el cuerpo humano. Oye, estoy en las 40, 41, 42, me naturalizo y me muero, y así sucede. Entonces, ella tiene esa función de humedecer y también tiene la función de defensa. Porque como mismo tenemos cilio aquí, piel aquí, mucosa aquí, cera aquí, rinorrea aquí, blanquecina. Esos son mecanismos normales de defensa que nosotros tenemos. Entra una bacteria, la agarra el cilio, la agarra la rinorrea, y viene el macrófago, la inmunidad mediada por células y se jodió la bacteria. Entonces, es importante que nosotros eso lo tengamos en cuenta, las funciones que tiene eso. Entonces, cualquier alteración a nivel de la respiración por vía aérea, doctora, la voy a sacar de aquí, ya usted no ve, están aventadas la boca. Cualquier cambio, doctora, saca por favor, saca porque voy a suspender la clase por su culpa, saca por favor, saca doctora. Usted, no ella, la detrás del chico, salga porque suspendo la clase, ahora mismo voy a dar la clase y tus compañeros se van a afectar y a usted la voy a llevar a la dirección. Salga doctora, salga doctora. Salga doctor. Bien. Chicos, me da mucha pena, pero yo voy a suspender la clase por su doctora. Ya.
Estúdiesela y es su responsabilidad. Yo voy a explicar. Salga, vaya donde usted quiera. Salga. Salga, doctora. Y estás en veremos, tú también. Estás en veremos. Fíjate, no lo voy a hacer por un problema de respeto a ellos. Pero ustedes dos son unas irrespetuosas y unas irresponsables. Como las agarre hablando y en soncería y en bobería, las voy a botar de aquí. Les voy a hacer una carta de rectoría y las voy a llevar allí. Yo no estoy aquí parado por gusto, yo estoy aquí dando una clase y ellos están pendientes. Ustedes no tienen interés, salen las dos aquí. Salen las dos aquí. Y no vayan a pensar que yo soy profesor aquí. A mí me botan de aquí, yo me voy para otra universidad. No tengo algo que trabajar en otro lado. Pero no me gusta que los estudiantes, cuando uno está dando clases, se estén riendo, estén en la guanajá esa, porque ustedes son adultas las dos. Ya tienen ya bellos en todas partes. Y están bien tratar en eso. Entonces, cuando nosotros tenemos un proceso o una alteración a nivel de las vías aéreas respiratorias, eso produce un trastorno o una insuficiencia respiratoria nasal. Miren, por ejemplo, y vamos a hablar de la etiología cuando hay anomalías anatómicas. Cuando hay anomalías anatómicas de la anatomía de la fosa nasal, hay insuficiencia respiratoria. Y les voy a explicar por qué. Miren aquí, cuando nosotros tenemos una desviación del septum nasal, el septum nasal no es más que el tabique. ¿Qué función tiene el tabique? El tabique mantiene o soporta la fosa nasal. Si nosotros quitamos el tabique, ¿qué hace la fosa nasal? Se cae. Porque el tabique, su función es sostener la fosa nasal y además permitir la apertura de las fosas nasales y la entrada de aire. Quitemos el tabique y se obstruye la fosa nasal. El tabique nace desviado porque hay niños que nacen con el tabique desviado porque durante el desarrollo embrionario o durante el parto hay accidentes. El tabique se puede desviar, miren aquí, desviación del septum nasal. Ahora, ¿qué hace el septum nasal? ¿Cómo se puede desviar el septum nasal? En este caso es en forma de S, ¿ves? Es un tabique en forma de S. Entonces, si se fijan bien, esta fosa nasal de aquí está comprometida con relación a esta. Esta ventila mejor y esta no. Eso es una insuficiencia respiratoria nasal. Otra, aquí los pólipos. Estos son pólipos. Si se fijan bien, los cornetes, el tabique está normal, pero aquí hay un pólipo. Este pólipo está cubriendo una fosa nasal, la otra ventila bien, pero esta ventila mal. Entonces, hijo, nosotros tenemos que ventilar bien por ambas fosas nasales. Porque si no, la cantidad de volumen de aire que tiene que entrar se ve comprometida. Bien, y si venimos aquí, también, esto es una tomografía, miren la desviación del tabique. Pero también puede haber tabique en S, tabique en S, tabique en C, espolón del tabique, como mismo sale en la planta del pie, está el tabique con un espolón así, duele. Entonces, esa es una causa. Lo otro son la hipertrofia de los cornetes. Cuando vean en la primera clase, en la clase práctica, van a ver que nosotros tenemos 3 cornetes. Introducimos el espéculo, abrimos y vamos a ver el primer cornete, que es el cornete inferior, el cornete medio y el cornete superior. Este cornete se agranda y al agrandarse compromete la entrada de una de las fosas nasales. Y entonces hay una insuficiencia respiratoria, porque lo ideal es que nosotros respiremos por ambas fosas nasales con la misma cantidad de volumen de aire que entre por las dos, no una más que otra. Bien, lo otro es las conchas bulosas, que también es producto de una neumatización del cornete que se inflama, se neumatiza, se inflama y obstruye también la entrada de aire. Lo otro, es esta que está aquí, es la perforación del septum. Este es el septum perforado. Normalmente hay gente que le gusta colocarse cosas aquí, como parte de cosas de la vida, cosas a gente que le gusta andar con arete metido aquí, otra cosa metida así, perforan su tabique. Dijo, si nosotros perforamos el tabique, como bien dice aquí, perforación septal, que puede ser traumático o puede ser adquirido. Si nosotros perforamos el tabique, la cantidad de aire que debe entrar por ambas fosas nasales, ¿qué sucede? Está perforado el tabique, entra el aire por aquí y entra por aquí, pero como hay un hueco en el tabique, el aire se escapa hacia la otra fosa y el aire se escapa hacia la otra fosa y se forma un remolino ahí, y entonces la cantidad de aire que tiene que ir por el aparato respiratorio superior, recuerden que nosotros tenemos un aparato respiratorio superior por encima de la tráquea, órganos que tienen que ver con el aparato respiratorio superior y órganos que tienen que ver con el aparato respiratorio inferior por debajo de la tráquea. Todas esas estructuras que están por encima de la tráquea son el aparato respiratorio superior, y las fosas nasales son importantes, porque si se han fijado por ahí, hay gente que tiene cáncer de fosas nasales. Al tener cáncer, generalmente hay obstrucción de las fosas nasales o tienen una cirugía de fosas nasales, no tienen fosas
nasal y tienen que respirar por la boca o tienen que respirar por traqueotomía. Pero eso no es lo normal. Eso no es lo normal, porque a la larga tienen con bastante frecuencia neumonía, traqueitis, porque los mecanismos de control de regulación inmunológico del aparato respiratorio están en la fosa nasal. Entonces, miren, la perforación es otra causa, la atresia, ¿verdad?, es otra causa. Ahora, ya vieron las causas anatómicas que producen insuficiencia respiratoria nasal. Ahora vamos a ver las causas tumorales. Miren, hijo, la causa tumoral más importante en el niño son las adenoides. Y saben ustedes perfectamente, han tenido primos, han tenido hermanos, han tenido conocidos, donde los niños, los bebés, tienen hipertrofia de las adenoides. ¿Dónde están situadas las adenoides? Las adenoides están situadas en la pared posterior de la fosa nasal, a la salida a la faringe. Ahí, aquí arriba, está la adenoide. Nosotros nacemos con adenoides, nosotros nacemos con amígdalas, nosotros nacemos con timo. Pero ¿qué pasa? Que cuando nosotros avanzamos en el desarrollo humano, a medida que vamos creciendo como individuos, las amígdalas tienen que ir regulándose y controlándose, y las adenoides tienen que ir atrofiándose, y el timo también. Pero que hay niños, 3 de cada 10, que hacen adenoiditis o hacen amigdalitis, y algunos de ustedes a lo mejor han sufrido eso de niños, amigdalitis. Entonces, en la medida que el proceso infeccioso va aumentando, las amígdalas comienzan a crecer, las adenoides comienzan a crecer. Un mes tienen adenoiditis, otro mes tienen amigdalitis, así se meten el año entero y hacen infecciones completamente. Ojo, es importante que ustedes tengan eso en cuenta, porque los niños que hacen adenoiditis y amigdalitis con frecuencia son niños que al final, si no tratamos bien eso, son propensos a tener, ¿qué cosa? ¿Oh? ¿Qué más? Endocarditis bacteriana. ¿Y qué más? Glomerulonefritis post-estreptocosis. ¿Saben por qué? Porque el estreptococo que está aquí, que no tratamos bien, se mete por vía venosa, va al corazón, hace vegetaciones, colonias en las válvulas cardíacas, y la contractibilidad del corazón se ve afectada. Y la fracción de eyección, lo que tiene que botar el corazón hacia adelante para darle a todos los órganos, que se ve comprometido. Y hay que hacer ¿qué? Cambio de válvula. Y cuando hacemos cambio de válvula, estamos con insuficiencia cardíaca congestiva. Entonces, fíjense todo lo que provoca no tratar una amigdalitis en un niño, no tratar una adenoiditis en un niño. Y lo otro, por el mismo mecanismo de la sangre, la vía hematógena, se mete en el riñón, llega al glomérulo, ¿y qué hace el glomérulo? Lo inflama. Y hacen glomerulonefritis post-estreptocócica, es decir, se produce una reacción antígeno-anticuerpo, y la consecuencia de eso hace que el riñón se dañe, se inflama el glomérulo y aparece la insuficiencia renal. Fíjense la importancia que tiene que ustedes como médicos sean capaces de identificar estas patologías y las traten cuando el niño está padeciendo de esto. Bien, lo otro es el pólipo antrocobanal. Las cobanas están aquí atrás. Miren las adenoides aquí. Las cobanas están aquí atrás. Aquí atrás aparece un pólipo. ¿Qué es un pólipo? Un tumor. Un tumor benigno. Pero ¿qué hace ese tumor benigno? Miren, está aquí atrás. ¿Por dónde entra el aire? Por aquí. Viene por aquí y cuando va a bajar por la faringe, porque esta es la faringe de la nasofaringe. Esta es la faringe de la boca y la hipofaringe que está por delante detrás de la laringe. No puede pasar el aire. Y al no poder pasar el aire, todas estas causas lo que hacen es que dificultan y producen un síndrome que se llama insuficiencia respiratoria nasal, porque hay algo aquí y aquí que no deja que el aire llegue a la faringe y vaya a la tráquea. Por eso se llama síndrome de insuficiencia nasal. Otras causas son estos pólipos, otras causas son las neoplasias benignas. Digo, hay neoplasias que se comportan como malignas. Y la gente dice, bueno, una neoplasia benigna, sí, una neoplasia benigna, pero ustedes se imaginan una neoplasia benigna situada aquí. ¿Cómo se comporta? Como maligna, porque la salida del aire a la faringe para que baje al aparato respiratorio está comprometida, y eso, si tú no lo tratas y tú no lo operas, ¿qué sucede? Se convierte en un problema porque la respiración se ve comprometida. Es lo mismo que el tumor cerebral. Los tumores cerebrales, el 90% de los tumores cerebrales son benignos. Pero ¿por qué la gente lo opera? Y ustedes dicen, pero doctor, ¿para qué voy a operar un tumor benigno? Sí, hay que operarlo. Porque cuando el tumor benigno crece en el cerebro, ¿qué hace? Está creciendo, pero ¿para dónde va a salir? Si es que los huesos del neurocráneo son más duros que el cemento, no tiene para dónde salir. Entonces el tumor al crecer se comporta como un efecto de masa, actúa como algo que está comprimiendo la zona sana del cerebro y produce hipoventilación, paro cardíaco,
oftalmología. Entonces se comporta como algo maligno, a pesar de que es un tumor benigno. ¿Entienden? Depende del lugar donde esté. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Bien? Ahora, aquí son las enfermedades de la mucosa. Ya estamos viendo las anatómicas, estamos viendo las que tienen que ver con los tumores y estamos viendo las que tienen que ver con enfermedades de la mucosa. ¿Qué enfermedades de la mucosa a nosotros nos producen insuficiencia respiratoria nasal? La primera, ¿cuál es? La rinitis aguda catarral. Hijo, la causa más frecuente de rinitis no es bacteriana, ni es química. La causa más frecuente de rinitis es viral, catarral, aguda. Son esta gente que tiene rinorrea, blanquecina, constantemente, con procesos infecciosos virales, constantemente. ¿Sabe quién hace eso con frecuencia? Los bebés en la escuela. Están en una escuela, en el pre-kinder, están en el kinder, están en la guardería y constantemente están haciendo rinitis. ¿Por qué? Porque se están pegando entre los niños uno con otro. El mosquito de él se lo mete al otro jugando, él se mete en él, se lo mete aquí jugando. Entonces, si se dan cuenta, las causas de la mucosa que afectan la mucosa, ¿qué cosa no es la rinitis? No es más una inflamación de la mucosa de la fosa nasal. De causa viral, catarral. Bien, la otra causa es la rinitis aguda bacteriana, por supuesto. Si hay una viral, bacteriana. Ahora, el problema de la bacteriana es que el comportamiento es infeccioso y que se acompaña de ¿qué? Fiebre, toma del estado general, pero además compromete ¿qué? El oído, porque a través de la trompa de Eustaquio compromete el oído medio, pero además es bacteriana, es en la fosa nasal, pero la fosa nasal por atrás, por el cauce, se comunica con quién, con las amígdalas, con la orofaringe, tiene el compromiso de eso. O sea, hay que tratarla con antibióticos. La otra se trata con medidas asintomáticas y la bacteriana, rinitis, se trata con medidas con antibióticos. Hay que saber diferenciar una de otra. Lo otro es la rinitis alérgica. Hijos, hoy por hoy, por los cambios climáticos, por una serie de condiciones, hay rinitis alérgica. Y hay gente que comienza con rinitis alérgica porque vive en una ciudad donde la industrialización ha creado un smog. Y mucha de la gente que nace tiene rinitis alérgica. Dice que en Sao Paulo hay una parte de Sao Paulo que tienen un smog y por las industrias hay gente con gran cantidad de rinitis. Pero esa rinitis alérgica, a veces la antesala, ¿saben de qué? Del asma bronquial. Porque cuando aparece la primera crisis de asma bronquial, que se diferencia entre la bronquiolitis, lo que ya ha pasado por pediatría, están saliendo de ella, saben lo que me estoy refiriendo, bronquiolitis y asma bronquial. La primera causa de asma bronquial, hay que hacer diagnóstico diferencial con la bronquiolitis. Hay que hacer diagnóstico diferencial con eso y hay que investigar si hay padres alérgicos, abuelos alérgicos, hermanos alérgicos. Entonces la rinitis alérgica se ve con bastante frecuencia en la práctica médica y usted tiene que tratarla, porque si usted no coloca antihistamínico y no baja los niveles de inmunoglobulinas A, ¿qué sucede? Aparece la crisis con bastante frecuencia y posteriormente aparece el asma bronquial. Entonces eso son cosas que hay que tratar. La otra es la rinitis eosinofílica. ¿Ve? Esta no es alérgica. Esta no es alérgica. Es como un aumento de los eosinófilos. Las causas de los eosinófilos, ¿cuáles pueden ser? Cuando usted hace un hemograma con diferencial y usted ve los eosinófilos, ¿qué le dicen los eosinófilos a ustedes? Uno, que tenemos parásitos cuando están altos, ¿verdad? Tenemos parásitos. Los eosinófilos nos dicen nosotros que hay parásitos. ¿Qué parásito nos produce eosinofilia? Bueno, la lasca del lubricoide. ¿Saben cuál es el síndrome de Lofer? Donde el lasca del lubricoide atraviesa el diafragma, se mete en el pulmón, después viene a la tráquea, va por la carina, se vuelve a deglutir, va al intestino y hace el ciclo. Eso produce eosinofilia. Y eso puede ser una causa de esto. Una eosinofilia secundaria a eso. Una rinitis eosinofílica secundaria a eso. ¿Entendieron? La otra es la rinitis vasomotora. Esta tiene que ver con vasoespasmo. Causas que producen vasoespasmo y como nosotros tenemos una alta vascularización aquí, nosotros tenemos aquí 19 arterias en este pedacito, pues produce una rinitis, una inflamación de la mucosa de la fosa nasal. Eso es lo que es rinitis. Bien, y lo otro es la rinitis crónica hipertrófica. La rinitis crónica hipertrófica, voy a poner un ejemplo de la rinitis crónica hipertrófica, es la que nosotros le producimos a la gente. La gente viene a nosotros y nos dice, doctor, yo tengo rinitis y vivo obstruida constantemente. Use un esteroide.
y lo manda por 7 días. Y el paciente lo usa 15, lo usa 20, y cada vez que tiene rinitis se le dice lo mismo y dice, bueno, para no pagar al doctor, yo me mandó esto la primera vez, yo voy a seguir poniéndolo. Pero una rinitis química no es más que consecuencia de utilizar medicamentos que son que producen alteración de la mucosa nasal, como por ejemplo los esteroides que se usan con bastante frecuencia para destupir la mucosa nasal y que al final lo que hacen es dañar el nervio y producen una rinitis química que es secundaria al uso de medicamentos. ¿Lo entendieron? Todas esas cosas son diagnósticos diferenciales que hay que hacer cuando ustedes están viendo una insuficiencia respiratoria nasal de causa mucosa. Porque si tiene desviado el tabique, tiene una insuficiencia respiratoria nasal, ¿cómo le va a decir el paciente a usted? Ay, doctor, yo respiro por la boca y ronco, y por un momento tengo como especie de una apnea que mi esposa me despierta y me dice, doctor, me dice, fulano, te estás ahogando. Y cuando usted ve, tiene el tabique así. Y ve que una de las fosas nasales está más comprometida que otra. Eso es una causa anatómica de insuficiencia respiratoria nasal. ¿Lo entendieron, hijo? Porque en el examen les voy a preguntar eso. ¿Lo entendieron? ¿Lo entendieron? En el examen les voy a preguntar eso. Pues les voy a decir, dime 4 causas de rinitis traumática o rinitis benigna o de alteraciones de la mucosa en la rinitis. Y hay que ponerla. Y hay que hacer el diagnóstico diferencial. ¿Bien? Ahora, otras causas, ¿cuáles son? Que producen insuficiencia respiratoria nasal. Miren, una que es frecuentísima. Cuerpo extraño. En las escuelas. Ninguno de nosotros nos vamos a meter en la nariz un trozo de papel, ni un trozo de carbón, de pedazo de cartulina. Los niños, como son niños, mastican papel, se meten cositas en la nariz, se meten masilla. Eso es un cuerpo extraño. Y si yo te introduzco un cuerpo extraño en la fosa nasal aquí, esta está comprometida y el aire aquí está pasando, pero está pasando con dificultad, porque ella está supliendo la función de las dos. Y eso es una insuficiencia respiratoria aguda, porque los volúmenes de aire que tienen que pasar por ahí, según Guyton, no son suficientes. ¿Lo entendieron? Para que podamos seguir. Y la otra, bueno, tenemos un hematoma o un absceso septal. Aquí puede haber un absceso, como mismo puede haber un absceso aquí adentro. También puede haber un absceso aquí, porque hay folículo piloso. Un folículo piloso se accedó. Lo mismo sucede aquí, un folículo piloso se accedó y crea un absceso. Y hay que drenar. Pero miren, esta es otra causa de insuficiencia respiratoria, pero ya aquí no es nasal. Pero como consecuencia, miren, ¿qué cosa es esto? A la mamá. Las mamás, las que son mamás o las que no son, que tienen el hijo o hermano pequeño. Eso es un imperdible. Lo que le llaman para agarrar los pañales, los pañales de tela. ¿Se acuerdan? Antes, ahora no, porque ahora tenemos pañales. Pero antes se utilizaba mucho esto. Miren, eso se lo tragó un niño y miren donde se alojó, en un broncotronco principal. ¿Y qué hizo? ¿Cómo se llama esto cuando el bronquio se obstruye completamente el bronquiotronco principal? Eso se llama atelectasia, doctor. Muy bien, atelectasia. Miren, tiene una atelectasia. Ahora miren la otra aquí. ¿Qué es eso? Frecuente. Y se van a consultar y van a correr y van a formar una corredera en ese cuerpo verde cuando lo vean llegar. Una moneda de 5 bolivianos se la tragó un niño. La tiene metida aquí, a la entrada de la tráquea. Pero ojo con eso. Está a la entrada de la tráquea. Ese, ¿cómo tiene su tórax? ¿Cómo tiene el tórax? Está hiperinsuflado el tórax. Ese debe estar con un compromiso respiratorio porque no está pasando nada de arriba hacia abajo. Y eso, a llorar y a correr. A llorar, a correr, mételo en el quirófano, sédalo, intúbalo, mira a ver cómo lo puedes sacar por una broncoscopía. Es una locura llegarse con esa situación. ¿Esto qué cosa es? Un cuerpo extraño, pólipo. Entonces, esas son causas de insuficiencia respiratoria. Bien, los cuerpos extraños, miren. Cuerpo extraño en el oído, hipoacusia, cuerpo extraño en la fosa nasal, insuficiencia respiratoria nasal. Y nos volvemos locos, el niño viene azulito, viene fatigado y andamos buscando, le hacemos tomografía, le hacemos radiografía, nos volvemos locos hasta que revisamos la fosa nasal. Por eso es importante que cuando ustedes se vayan de aquí, ustedes se vayan sabiendo que todo hay que revisarlo en medicina, todo, porque van a sufrir. Se están volviendo locos, la familia gritando, ayúdame doctor, el padre por ahí que quiere golpearnos, la madre arrodillada pidiéndole a Dios y el niño azulito y ahogándose. Un cuerpo extraño en la nariz, por no revisar la fosa nasal, un cuerpo extraño metido ahí pegado a la cola. Miren con qué facilidad. Sedarlo y
y sacarlo. Bien, entonces hay que revisar al paciente. ¿Qué es esto? Un taponamiento posterior. Lo van a ver después. Taponamiento posterior. Ahora, digo, esto es lo que vamos a hacer en la clase práctica. Pasar un espectro nasal y verlo con él. Y verás que todo lo que hemos visto anteriormente se ve a través de eso. Rinitis, desviación del tabique, acceso, tumores, cuerpo extraño. Fíjense lo importante que ustedes cuando vayan a la clase práctica hagan esto. Eso. ¿Bien? Es una broncoscopía anterior, que es lo que ustedes van a aprender a hacer en la clase práctica. Porque la rinoscopía posterior no se hace, hay que hacerlo con observación. ¿Bien? Pero lo importante es que ustedes sepan que cuando uno va a explorar la fosa nasal, lo primero que tiene que hacer es anamnesis. Como siempre, tenemos que hablar con el paciente. Los únicos que adivinan la vida de la gente son los chamanes o la gente que anda en el oscurantismo. Nosotros los médicos tenemos que preguntarlo todo. Anamnesis. Segundo, inspección. Tercero, palpación. Porque percutir no se percute, ni se oculta tampoco, a no ser en algunos momentos, sobre todo aquí abajo, más arriba. Bien, entonces eso es importante. ¿Ya? Ahora, cáncer de boca y de garganta. Yo no voy a hablar mucho de eso. Lo voy a dejar para que lo revisen porque quiero tocar otras cosas. Pero es importante que tengan en cuenta que cuando nosotros, la primera clase que no han dado, algunos sí ya lo han dado, que saben que se explora la boca, siempre hay que explorar la boca, primero cerrada. Esta semana les voy a enseñar cómo se hace a los que vayan a ir. Ya hay gente que no ha ido, bueno, ya porque ya en otro turno, pero también abierta. Es importante que nosotros hagamos eso, porque hoy por hoy hay una alta incidencia de cáncer. ¿Saben de qué? De cáncer, carcinoma epidermoide de labio. Y está muy relacionado con qué? Con la fuma. Está muy relacionado con qué? Con la bebida. Está muy relacionado con qué? Con el sexo oral. El papiloma que tienen las chicas ahí, porque se lo transmite su compañero, es durante el acto sexual oral, es causa de cáncer de boca. Pero además, aquí en Bolivia, acuyican mucho. 24 por 24, 24 por 24, 24 por 24. Y eso está generando cáncer en la gente joven. Cáncer en la gente joven. ¿De dónde? De la boca y de garganta. Y los cambios de coloración que aparezcan en la boca, porque la coloración de la boca está relacionada con la raza. La raza amarilla tiene una coloración característica, la raza morena tiene una coloración característica, la raza blanca tiene una coloración característica. Pero fuera de ahí, todo lo que no sea lo normal, tenemos que biopsiarlo, porque la única manera que yo tengo de un paciente con un carcinoma epidermoide aquí, saber si es cáncer es biopsiándolo. Pero también hay que preguntarle qué factores de riesgo me están favoreciendo a mí eso. Fuman y se están quemando la mano y después beben. Entonces el bolo constantemente aquí 24 por 24 y llegan a su casa nada más para botarlo, para comer, a dormir al otro día. Porque ayuda, porque más la gente que hace trabajo con fuerza, hacen trabajo bien difícil, ayuda, pero está generando cáncer. Entonces tenemos que preguntar en Bolivia, ¿usted acuyica? ¿Usted fuma? ¿Usted bebe? ¿Usted tiene sexo oral? Es importante, chicos, es importante porque los pacientes VIH con SIDA que tienen sexo oral tienen carcinoma epidermoide secundario, ¿qué? Papiloma. Entonces hay que preguntar y no podemos tener miedo ni temor de hacer esas cosas porque estamos salvando la vida de la gente. Ya hoy se ha creado una vacuna que se está colocando en las escuelas a las niñas con 14 años para evitar eso, porque la primera causa de cáncer en la mujer es el cáncer séptico uterino y las mata en 2 años, en menos de 1 año las mata. Entonces, para prevenir se está creando todo esto. ¿Ya? Pero aquí lo más importante es que nosotros sepamos que para hacer diagnóstico diferencial hay que hacer biopsia. Bien, lo otro es los factores de riesgo. Los factores de riesgo. Hijo, los médicos trabajamos con factores de riesgo. Tenemos que preguntar sobre los factores de riesgo, tenemos que saber de epidemiología, tenemos que saber de exploración, tenemos que saber de anamnesis. Nosotros no somos adivinos, no somos Merlin. Nosotros trabajamos con pacientes y todos los pacientes no son iguales. Ella no es igual que ella no es igual que ella no es igual que yo, aunque seamos de la misma familia. No. Por eso hay que explorar, hay que investigar, hay que preguntar, tener antecedentes de consumo de tabaco, de alcohol.
Esto es un problema hoy en la vida. Hoy esto es un problema. Un problema. Y chicas que no tienen la vacuna, y ahora, pues, gracias a Dios hay una vacuna, pero mujeres sanas que se han acostado o tienen un esposo que tiene el papiloma y se lo transmite a su esposa y la daña y la enferma y tienen cáncer. Y esto es causa, el cáncer más frecuente es ese en la mujer, además del de mama. Y les cuento, la operan de cáncer de mama, le sacan la mama, 15, 20 años después se vuelve a reactivar. Tengo una paciente a la que llegaba así, que le dije que estuve 2 días con ella, se murió. Al final tenía un mieloma, no era mieloma, era el cáncer de mama que había hecho metástasis en la región cervical y en la región lumbar. La dejó paralítica, lo operaron, cuando hicieron biopsia, el cáncer de mama se había metido para allá, ya lo había invadido columna. Entonces, para que ustedes vean que cáncer hay que tenerlo presente siempre, todos los años que te hayan operado, que hayan hecho quimioterapia, que hayan hecho radioterapia, uno tiene que hacer seguimiento a su paciente porque se reactiva en cualquier momento, porque las células cancerígenas están viajando por el cuerpo humano, el sistema inmunológico la está combatiendo, no está dejando que ellas se alojen, pero nada más te deprimes un poquito el sistema inmunológico. ¿Qué hace él? La célula se mete donde le da la gana, en el pulmón, en el hígado, en la columna, en el cerebro, y empieza a crecer, y lo que tú hiciste hace 15 años, que fuiste a mamografía, que con tiempo te operaron, se volvió a activar y volvemos a lo mismo. Bien, entonces hay que tener pensamiento futurista, pero hay que también estar presente, hay que saber que hay que hacer seguimiento a nuestros pacientes, hay que hacerle seguimiento. Por eso cada vez que ustedes lleguen a una comunidad, lo primero que ustedes tienen que saber de esa comunidad es qué cantidad de niños tienen, qué cantidad de mujeres en edad fértil tienen, qué cantidad de mujeres en edad adulta y hombres en edad adulta tienen. Hay que clasificarlo, cuántos son diabéticos, cuántos son asmáticos, cuántos tienen insuficiencia cardíaca, cuántos tienen hinchada, cuántos tienen SIDA, cuántas son prostitutas, cuántos son proxenetas. Todo eso hay que saberlo, porque ustedes son los dueños de la salud de la comunidad donde ustedes están. Ustedes son los dueños, no hay nadie más, el alcalde no es el dueño. Bien. Ahora, los síntomas del cáncer, después revisen. Ya, por favor, porque quiero tocar otras cosas más importantes. Pero sí les voy a decir algo. Que en el cáncer de boca y de labios, estos son los estudios que hay que hacer. Miren, la endoscopía nos ayuda al diagnóstico. La biopsia, ni se diga. Todo lo que no sea normal, hay que biopsiarlo. Todos los procesos infecciosos hay que cultivarlo. Métaselo en la cabeza. Que todo lo que esté produciendo pus y secreción, cultívenlo. Todo lo que no sea el color de la piel normal, biopsienlo, para que no pequen por defecto, sino pequen por exceso. Es mejor excederse que quedarse atrás y que al final aparezca algo que comprometa la vida, porque están comprometiendo la vida de un familiar, de un amigo, de la comunidad. ¿Bien? Prueba diagnóstico de imagen para estadificación. Lo único que estadifica el cáncer es que esa es una, porque te dice si es un tipo de cáncer o no es. Pero ¿qué cosa es lo que te lo estadifica? ¿Qué te dice grado 1, grado 2, grado 3 o grado 4? ¿Qué cosa es? Las imágenes, tomografía. Sí o sí. La tomografía te dice, ¿es tipo 1, es tipo 2 o es tipo 3, tipo 4? ¿Saben cuándo es tipo 3, tipo 4? Cuando ya está invadiendo otros órganos a distancia. Pero es importante que ustedes lo estadifiquen. ¿Saben por qué hay que estadificarlo, hijo? Porque grado 1 usted no le va a hacer quimioterapia, ni le va a hacer radioterapia, ¿verdad? Usted le va a hacer tratamiento. Pero cuando está grado 2, ya hay que hacer tratamiento quirúrgico. Y hay que hacer radioterapia y quimioterapia. Y a veces en grado 1 también tenemos que hacerlo. Pero cuando está en grado 3, grado 4, ¿usted cree que vale la pena hacerle quimioterapia y radioterapia a un paciente con grado 4? No tiene sentido. Sin embargo, aquí hay gente que hace eso. ¿Pero qué sentido tiene hacer radioterapia y quimioterapia cuando ya tú tienes el cáncer diseminado en el pulmón, en el hígado, en los huesos? ¿Qué sentido tiene? Lo que está es acelerando la muerte del paciente. Porque cuando usted le mete radioterapia, todas esas células están, ¿saben qué? En neoformación, en formación. Cuando le mete la radioterapia y la quimioterapia, ellas lo que hacen es que explotan como si fuera una bomba termonuclear y se diseminan. Pero además, ya cuando está en grado 4, el compromiso del paciente está tan afectado que usted le mete radioterapia y tiene anemia, tiene leucemia, tiene eritro elevada, tiene infección sobreañadida. ¿Ya? ¿Para qué? Déjenlo tranquilo. Tratamiento paliativo, calidad de vida
alivio del dolor y déjenlo tranquilo. Yo conozco gente que le meten de todo. No tiene sentido. Grado 3, grado 4. Ya no tiene sentido. A no ser que haya algo que queramos hacer, bueno, hagamos radioterapia, no sé, pero hay que tener mucho cuidado a la hora de esto, chicos, ¿ven? A la hora de esto. ¿Bien? ¿Miren? Lesiones leucoplásicas de la lengua. Esto blanco también en la boca. Miren, en las amígdalas, en la región posterior. Miren. Y el cáncer, el tratamiento que tiene es, depende de la estadificación. Si es grado 1, grado 2, grado 3 o grado 4. Quirúrgico o no quirúrgico, radiaciones o quimioterapia. Bien, ahora vamos a la epístasis. Y aquí me quiero detener. Fíjense por qué me quiero detener aquí, pues se lo voy a preguntar en el examen. Le estoy diciendo a la gente que no les gusta estudiar y que les gusta venir a inventar aquí y no estudian y creen que yo no les estoy diciendo mentira. En el examen que les puse les dije todo lo que les iba a preguntar y mucha gente no me hicieron caso y quedaron mal. Otros sacaron 13 y 12 y los felicito, pero hay otros que se dieron el lujo de no estudiar y salir mal. Yo no puedo hacer nada contra eso. Yo estoy seguro que yo soy de los pocos profesores que le dicen a sus estudiantes lo que de verdad quieren saber, porque ustedes están aprendiendo de todo aquí, pero hay cosas aquí que yo les doy por un problema de docente, por un problema educativo, pero hay cosas que a mí me interesa que ustedes se vayan sabiendo de aquí porque es la verdad de la que van a hacer en la clínica cuando ustedes estén con pacientes. La epístasis, ¿qué cosa es? La epístasis no es más que un sangrado de la fosa nasal, pero la epístasis la pueden ver con bastante frecuencia en qué pacientes que tienen una patología de base en la hipertensión. ¿Quién lo dijo? Doctor, me ve para el segundo parcial, ¿ya? Tiene 12. En la hipertensión arterial. En la hipertensión arterial, la hipertensión arterial es la segunda causa de enfermedad cardiovascular más frecuente en la práctica médica. Y la gente tiene epístasis, pero quiere que le diga algo. Sangra. Y a veces no se puede parar el sangrado. Y usted controla la presión y no para ya el sangrado, porque es un vaso que rompió. A veces sí se controla, pero otras veces no. Entonces, esto se convierte en una urgencia médica. ¿Saben por qué una urgencia médica? Porque este chico que está sangrando por aquí, que debe tener una epístasis anterior, porque está sangrando por delante, ese, si usted no para eso, empieza a sangrar, y empieza a caer la volemia, empieza a caer la presión empieza a ser hipotensar, secundariamente empieza a taquicardizar, es un mecanismo reflejo del aparato cardiovascular, porque como hay poca hemoglobina, el aparato cardiovascular está diciendo, no, hay 9 de hemoglobina, tenemos que hacer lo que con 13 se hacía antes, a 80 latidos, yo tengo que hacer ahora con 120 latidos, lo que se está haciendo antes, y empieza el aparato cardiovascular a tener taquicardia, pero además, esto comienza a fallar, este comienza a fallar, y este comienza a fallar, y la gente se choquea. Si ustedes no hacen lo que tienen que hacer, se choquean. Ahora, como dice aquí, pronóstico reservado o grave si ustedes no lo controlan. Pero sin embargo, si ustedes son capaces de hacer el taponamiento anterior y el taponamiento posterior como medida preventiva en el momento donde ustedes están, hay una alta posibilidad de que este paciente llegue con vida. Recuerden que nosotros estamos transitando largas distancias, que ustedes no están aquí en la Doguayler, a 3 cuadras, ustedes van a estar en la Amazonía, van a estar en Roboré, van a estar en Entorno, van a estar en La Guardia, que está cerca de la ciudad, pero a veces para encontrar una ambulancia que te traiga de aquí van a jodiendo, o otras veces pueden estar en Valle Grande, o estar pegados a la frontera con Paraguay, no sé, o a la frontera con Campo Grande. Y una hora con un paciente con epístasis sin controlar es una hora en contra de ese paciente, porque los volúmenes de sangre y de hematocrito comienzan a caer y empieza a comprometer la vida del paciente. Fíjense, la vida del paciente. Ahora, estos son consejos que yo les doy para nosotros contener la epístasis. Después se lo van a leer. Uno de ellos es inclinar el cuerpo hacia adelante, hacer compresión sobre la fosa nasal que está sangrando o por las dos y decir al paciente que respire por la boca. Después se lo van a leer. Pero voy a ir aquí a las causas de epístasis. ¿Y por qué les voy a ir a las causas de epístasis? Porque no tiene diagnóstico difícil de epístasis. ¿Está sangrando por la nariz? ¿Qué cosa es? Epístasis. Si es un hipertenso complicado con una epístasis. Si tiene una rinitis, es una rinitis complicada con una epístasis. Y les voy a decir las causas. Hay causas, esto se lo pregunto en el examen.
Tercera cosa que le voy a preguntar en el examen, segundo parcial, es esto. Causa de epístasis. Hay causas locales y hay causas generales. Hijos, causas locales son las propias de la fosa nasal. Por ejemplo, hay gente que le gusta meterse el dedo. Ay, qué rico. Y tienen la uña, se lesionan la mucosa, lesionan una arteria y eso es lo que se llama manipulación digital. Hay otros que tienen catarro común y tosen mucho, estornudan mucho. Y ese esfuerzo al estornudar rompen una arteria porque tienen la habilidad vascular y producen epístasis. Otros los cuerpos extraños. Digo, si yo me introduzco en la fosa nasal un pedazo de cartón, como lo hacen los niños, y me paso 3 días con un pedazo de cartón ahí y no le digo nada a nadie hasta que mami y papi se dan cuenta, porque para los niños eso es algo normal. Eso ahí está creando fetidez, está creando una infección y está comprometiendo la vascularización de la mucosa porque está necrotizando esa zona y se rompe una arteria y sangra. Otras causas son los traumatismos nasales. Otras causas son la rinitis, otras son la sinusitis, otras son los inhaladores nasales. Digo, cuando nosotros utilizamos corticoides, miren chicos, cuando acostúmbrense en la vida a que los corticoides hay que tenerle respeto. Nosotros producimos corticoides en las suprarrenales, pero además de que producimos en las suprarrenales, más el que nosotros le damos al paciente, nosotros estamos produciéndole daño al paciente. Entonces los corticoides, por donde sea que vengan, orales, intramuscular, endovenoso, hay que tenerle respeto. No es que no se usen, hay que tener respeto. Si yo te mando a ti un corticoide por 7 días inhalando, yo tengo que decirte que son 7 días. Si tú te metes 15 inhalándolo, ¿qué vas a hacer con la rinitis química? ¿Y qué vas a hacer con la vascularización a ese nivel? Vas a erosionar el vaso, porque estos son sustancias químicas y vas a producir una rinitis química y le vas a producir daño a tu paciente. Entonces, ojo con los corticoides. Los tumores, como el hemangioma es un tumor vascular. Y como los tumores se caracterizan porque hay sobrecrecimiento vascular, todos los tumores tienen un gran problema, que cuando aparece el tumor, junto con el tumor, hay ¿qué cosa? Hay sobrecrecimiento, los vasos sanguíneos comienzan también a neoformarse. Y eso es causa de sangrado. Entonces, por eso sangran tanto los tumores. En este caso es un tumor, un hemangioma. En este caso, un granuloma piógeno, una desviación del septo nasal también sangra, una perforación septal también sangra. Así que esas son causas de epístasis. Bien, y cuando vamos a causas generales, ojo, causas generales, estas causas generales, por ejemplo, los trastornos de hemostasia. ¿Qué significa trastorno de hemostasia? Ustedes saben que el hígado es que se encarga de los factores de la coagulación, ¿verdad? Si nosotros tenemos un trastorno, un daño hepático, por ejemplo, la gente que le gusta beber, o que tienen una hepatitis, o que tienen una hepatitis crónica, o que tienen un tumor de hígado, siempre va a haber un compromiso de la vascularización, porque en el hígado es donde se los factores de la coagulación, del 1 al 13, ¿verdad? Entonces, los trastornos hemostásicos, como por ejemplo el von Willebrand en Renduoler, que son trastornos de la coagulación, donde hay un déficit de uno de los factores de la coagulación. Cuando falta uno de los factores de la coagulación, ¿qué pasa con la coagulación? ¿Se puede completar el proceso? No. Si falta el factor 8, no. Si falta el factor 13, no. ¿Entienden? Entonces, estos pacientes les falta un factor de la coagulación y no puedes completarse el proceso. Tienen una herida y demora en cicatrizar. No solo son los factores de la coagulación los que actúan ahí, también actúa el calcio, el fibrinógeno, ¿verdad? La vitamina K, que son favorecedores de la coagulación, pero demora. Los otros son los fármacos. Hijo, la aspirina es un antiagregante plaquetario, la plaqueta también forma parte del factor de la coagulación, de la formación del coágulo. Pero si usted está tomando aspirina, usted tiene un trastorno de la coagulación, usted tiene un medicamento que está produciendo un antiagregante plaquetario. ¿Quiénes usan la aspirina? Toda la gente que tiene cualquier cuerpo extraño colocado ahí, una válvula, cualquier cosa, toman anticoagulante, antiagregante plaquetario, perdón. Entonces, eso, hay que tener control sobre eso. ¿Quién es otro que hace mucho trastorno de la coagulación? Los AINE, los antiinflamatorios no esteroideos. Ojo con eso, naproxeno, milosicam, indometacina, ojo con eso. Y todo el mundo, hoy por hoy, lo que más toma es
Antiinflamatorio no te lo digo. Todo el mundo va para aquí. Después de ibuprofeno cada 8 horas. Hay que mejorar aquí. 10 días, 8 días, 7 días. Ojo con eso. Y eso, si usted no se lo pregunta a su paciente no le va a decir. Por lo tanto, el médico tiene que tener visión larga y decir, bueno, este está joven, este no tiene ninguna enfermedad de base, este no tiene cáncer, este se ve que es un fortachón, este es un Hércules. Bueno, este no tomará aire porque los músculos duelen. Preguntar. Sí toma aire. Mira, ahí está la cosa. Bien. Anticoagulantes. Enfermedades febriles. La fiebre produce también trastorno de la población. Sobre todo fiebre alta. La fiebre bien alta. Bien. Ahora, esto es raro. El Reduor-Lev y el von Willebrand se ven uno de cada 100.000 pacientes. Pero ¿cuántos somos en la Tierra? 7.000 millones. Es decir, que siempre aparece un gato por ahí cruzado con tigre. Y es raro, pero aparece siempre un gato cruzado con tigre. Ahora, ojo, esta pregunta es otra del examen. Características de la epístasis. Nosotros tenemos dos maneras de sangrar por la fosa nasal. Una que es anterior, miren aquí, y otra que es posterior. La anterior es a través del plexo de Askew. Ahí hay 17 arterias, después la van a ver. Y la posterior es aquí atrás. ¿Ven? Aquí atrás. Posterior aquí atrás, anterior por aquí. Ahora, hay que saber diferenciar entre una epístasis anterior y una epístasis posterior. ¿Qué sucede en la epístasis anterior? Miren, anterior, posterior. ¿Quién sangra en la epístasis anterior? El plexo de Kiesewetter. ¿Quién sangra en la epístasis posterior? Las arterias fenopalatinas. ¿Quién es más frecuente, la anterior o la posterior? Miren, la anterior es más frecuente, gracias a Dios. El 90% es más frecuente, gracias a Dios. Porque estamos viéndola. Y ya es más fácil decir, ya está sangrando, vamos a taponear. Pero a veces salga por detrás y la gente no se da cuenta. Y está pasando sangre por ahí, se pasan varios días con sangre, sangrando. ¿Y saben cuándo viene a donde están ustedes? Cuando hace caca. ¿Y cómo está la caca? ¿Cómo está la caca? No, porque la sangre es alta, está sangrando arriba. Y cuando la agarran las enzimas en el intestino, la ponen negra, vienen con melena. Cuando tú sangras rojo por el recto, es porque tienes un trastorno abajo. Pero cuando usted sangra negro, la sangre ya viene de arriba. Ojo, melena. Y ya cuando vienen con melena y varios días, decaimiento, toma del estado general, que no estoy flojo, que no puedo hacer esto, está sangrando y a veces no se dan cuenta. Lo revisan y cuando vienen por el cabo por atrás, está bajando la sangre. Otros que son menos despistados te dicen, doctor, yo tengo un sabor a sangre por allá atrás. Cuando tú haces así, que deprime la lengua, que veas hacia atrás la pared, ves cómo está saliendo la sangre. Ojo, hay que tratarlo, hay que taponearlo. Ahora, este Reduor-Lev, esta epístasis anterior, es más frecuente en niños y jóvenes. Esta, que es la posterior, es más frecuente en adultos. Gracias a Dios. Esta anterior, habitualmente, se ve el sitio de hemorragia, claro, porque está sangrando por aquí, pero la posterior no se ve. Ahora, hijo, ¿cuál es la solución a esto? Miren, los lugares por donde sangra la epístasis. Y le voy a ser honesto, de todo lo que estoy dando en esta clase, lo que más me interesa que ustedes aprendan bien es esto. Porque puede que se le olvide la rinitis química, la rinitis alérgica, la rinitis catarral, la rinitis bacteriana. Que es raro que se le olvide, porque es algo bien pegajoso. Pero esto mata o salva. Miren, el plexo de Askew, o Kiesewetter también le llaman. Aquí hay 17 arterias. Esta es también es una epístasis media, pero generalmente cuando saca por delante la gente dice que es anterior. Cuando saca por detrás la gente, bueno, por aquí posterior. Por lo general, cuando nosotros taponeamos, debe parar el sangrado. Pero cuando no para el sangrado, tenemos que llevar al paciente y hacerle cauterización del vaso si es que lo vemos. Y si no lo vemos, tiene que ir a cirugía general, dormirlo y bajo anestesia general ir a la arteria donde está sangrando, cauterizar o ligar la arteria. ¿Se imaginan, verdad? ¿Se imaginan cómo es esa historia? Bien, entonces, ojo con eso. El cuadro clínico no le voy a decir cuál es. El cuadro clínico principal es sangramiento por la fosa nasal. Pero eso no quiere decir, hijos míos, que usted no vea el sangrado y que el paciente vea cuando venga con debilidad o que venga con
pérdida de la coloración de la mucosa, de la piel, o que lo vean taquicárdico, o que lo vean hipotenso. Al médico siempre tiene que llamarle la atención los signos vitales. Por eso es importante que ustedes como médicos nunca olviden, nunca doctor, nunca doctora, olviden interrogar a un paciente. Digo, miren, no pierdan tiempo haciendo laboratorio ni haciendo tomografía. A veces la vida y la muerte pende de un hilo y de la sapiencia de un médico. Digo, todos los pacientes que vengan a ustedes, se lo está diciendo uno que ya tiene 33 años en esta profesión y que ha matado al principio cuando era estudiante, unos cuantos. No vayan a pensar ustedes van a matar a la gente directa o indirectamente. Tóquenlos, háblenle, interróguenlo. Y segundo, examínenlo. Y tercero, presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura y saturación no le puede faltar. Porque si está saturando mal, algo está sucediendo. Porque lo normal es 95-100. Si está saturando por debajo de 95, algo está pasando. Si la presión está baja y no es la presión para tu edad, algo está pasando. Si la frecuencia cardíaca no es de 60 a 100 y está por encima de 60, de 100, perdón, o por debajo de 60, algo está pasando, hijo. Y si hay fiebre, algo está pasando. Entonces, si hay algo que ustedes no pueden olvidar, son los signos vitales. Y me imagino que su profesor de emergencia se lo haya dicho. ¿No? Se lo debe haber dicho. Eso no le puede faltar. Porque esos signos vitales, que son 5, nos orientan a nosotros que algo está pasando. Hay que estar comiendo mucha cagada por ahí para no darse cuenta de eso. Pero lo normal es lo normal. Pero cuando hay algo, hay algo. Porque si hay un paciente saturando de 95 a 100, ¿ustedes creen que el problema sea en el aparato respiratorio? No. Si está ventilando bien la membrana pleurocapilar. Si el paciente viene con frecuencia cardíaca de 80, ¿está bien? Frecuencia respiratoria de cuánto? Me faltó decirle. De 24, 25, 26, eso es taquipnea. Si hay taquipnea, hay algo que no está marchando bien, hay que buscarlo, empezando por el aparato respiratorio. Si el paciente viene con una presión arterial baja, hay que ver por qué. Tomó mucho medicamento, está sangrando por algún lado, porque se supone que las presiones tienen un rango según la edad. Ojo con eso, se lo que estoy diciendo, chicos, no se busquen problemas. A veces nosotros los médicos nos buscamos problemas porque no examinamos, porque no interrogamos, porque creemos que el paciente es un perro y hasta los perros de raza reclaman los dueños. Bien. Otros síntomas, mira, aquí están: hipotensión, taquicardia, y la gente espera. ¿Tú sabes lo que espera la gente? La gente ve la taquicardia y dice, bueno, está con taquicardia, no está choqueado. Mentira. El primer síntoma del shock hipovolémico, ¿cuál es? Taquicardia. ¿No se lo dijo su profesor de emergencia? Pues la vida lo va a enseñar. La vida lo va a enseñar. La taquicardia. No te veas un paciente con taquicardia, métanle cabeza, métanle, cuéstenlo, revisen, un tacto, métanle un tubo, hagan esto, laboratorio, vayan hasta el final. A veces es preferible equivocarse por exceso que no equivocarse por defecto. Porque después aparece un indio cruzado con un moreno. Bien, entonces, ojo con eso. Náusea, vómito, hipotensión, taquicardia, palidez cutánea y mucosa. Ojo con eso. Bien. Ya, hay que verlo. Cuadro clínico, el diagnóstico diferencial es con todo lo que sangra. Le pista, sí, el diagnóstico diferencial es con todo lo que sangra. ¿Qué es lo que sangra por encima? Todo. Las úlceras, la gastritis, todo. No voy a detallarme en eso. Eso es un flujograma de lo que tienen que hacer ustedes frente a la epístasis. Después se lo van a leer. Miren el tratamiento de la epístasis. Miren, hijo, lo primero que nosotros tenemos que hacer cuando llega un paciente con epístasis, ¿qué cosa es? Acostarlo, tranquilizarlos. Hijo, cuando usted le dice a un paciente que está viniendo a una consulta, que usted es médico, que usted es un profesional de la salud y que usted lo va a ayudar, eso genera en el paciente, en la persona que usted le está diciendo eso, genera un cierto nivel de confort, de tranquilidad. Ustedes se imaginan que esté quemándose la casa y que venga un policía y ustedes digan, se está quemando mi casa el policía, ustedes ven policía, ¿qué van a hacer el policía? Nada. Pero cuando venga el bombero, ¿qué hacen? Ya están más tranquilos. ¿Por qué? Porque él sabe dónde se genera el incendio por lo general. Y él sabe en dónde tiene que trabajar para evitar que el incendio se propague a la casa. Lo mismo pasa con el médico.
Cuando ustedes vienen a la consulta y ven a un médico y aparece un tipo sin bata y sin nada, o con chores, con chancleta, porque el tipo está gozando, pero hay un problema de salud y el tipo lo vio y se identifica. Yo soy médico, ya la gente dice, oh, ya estoy en buenas manos. Ya lo que falta es la habilidad de taponamiento anterior. Lo primero que hay que hacer es taponear. ¿Por qué se taponea? Primero, utilizar gasas. Segundo, utilizar lidocaína 2%. Tercero, utilizar una pinza de Koch o Kelly que sirva para introducir. Cuarto, utilizar un hilo de sutura 3.0, el que tenga, cualquiera, el que tenga. Quinto, colocar al paciente en una silla, inclinar la cabeza hacia atrás, explicarle lo que usted va a hacer y pasar la gasa. El hilo se agarra a la gasa. A la gasa se le aplica lidocaína y usted va introduciendo la gasa hasta el final, y va llenando la gasa hasta que la fosa nasal esté así, pero taponeada. Lo van a ver en la clase práctica. Y con eso usted está garantizando la vida. Se pregunta, ¿y para qué el hilo? Pues cuando usted introduce la gasa, el hilo lo va a amarrar aquí. Y a la hora de retirar todo eso, lo único que tiene que hacer es quitar el hilo, alar y toda la gasa va a ir saliendo. Bien, con eso salvan al paciente, porque usted lo que está haciendo ahí es lo mismo que si usted tiene un sangrado de una arteria y hace un torniquete por encima de la lesión. Es lo mismo, lo único que está haciendo es una compresión a ese nivel. Ahora, después que usted hace eso, ¿qué va a hacer? Ponga factores de la coagulación, vitamina K, de 10 miligramos, una ampolla cada 12 horas, cada 8 horas. ¿Qué va a hacer? Ácido tranexámico, de 250, de 500 miligramos, 1 gramo cada 8 horas. Porque todo eso son, ¿qué cosas son? Precursores de la coagulación. Y ya usted está taponeando. ¿Qué hace el taponamiento? El taponamiento lo único que hace es llegar a donde está el vaso que está sangrando, presionarlo y permitir que la vitamina K, que el fibrinógeno, que el calcio, que el plaqueta, que los factores de la coagulación tengan el puente necesario para unirse entre ellos. ¿Lo entendieron? ¿Lo entendieron? Es eso. Por eso, hacer compresión sobre una herida que sangra, usted está salvando la vida. Porque está favoreciendo que los mecanismos de la coagulación se unan y puedan empezar a tejer la telaraña de la regeneración del vaso. Porque si usted no hace nada, el vaso sigue sangrando. Entonces, ¿cómo va a llegar la plaqueta y se va a montar? Llega el fibrinógeno y se va a montar, el factor de la coagulación se va a montar. No, no puede. Todo se va en la sangre. Todo se va en la sangre. Por eso hay que hacer compresión. Ahora, vamos a la próxima. El posterior. ¿Qué cosa hacemos con el posterior? Agarramos una sonda vesical, esa que metemos por el pito para adentro para que el paciente me diga la diuresis, agarramos una sonda vesical. Bien, es lo primero que agarramos. Agarramos lidocaína, agarramos una jeringa de 5 de 10 que tengan. ¿Y qué van a hacer? Lo mismo, hablan con el paciente, le explican, agarran la sonda vesical, le introducen lidocaína, miden la punta de la sonda vesical, la ponen aquí y miden. Hacen como un arco, eso lo voy a enseñar en la clase práctica. Hacen como un arco hasta la entrada de la orofaringe. Y todo eso que marcó hasta aquí, lo van a pasar con lidocaína. Pero ustedes saben que la sonda vesical tiene un balón, que es el que ustedes después le echan el aire, o le echan, el agua, para que se infle y pueda arrancar. Cuando usted introduce la sonda, hasta aquí, esta es la orofaringe, abre la boca, ya la viste ahí, insufla 10 ml de solución fisiológica, el balón se va a inflamar y va a retirar el balón de nuevo hacia atrás y él se va a quedar clavado ahí, en la región posterior, en el lugar donde está el sangramiento posterior. ¿Qué hace el balón? ¿Qué hace el balón? Como el balón, no sé si han visto una sonda vesical alguna vez, ¿lo han visto? ¿Saben que ese balón es duro? ¿Qué hace el balón? Un taponamiento. Es como si cogieran una gasa o una ligadura y estuviéramos ligando. El balón inflado está comprimiendo el vaso que sangra. Hijo, le salvan la vida a su paciente, se los estoy advirtiendo. Yo no estoy exagerando. Les voy a traer los nombres de sus compañeros que ya lo hicieron en Roboré y aquí en el San Juan de Dios. Y quiere que le diga lo que pasó en el San Juan de Dios. El chico estaba solo en emergencia, porque ustedes lo cogen y lo ponen en emergencia solo mientras el residente está durmiendo o está en el piso y los cirujanos están jodiendo por ahí o están operando. Ustedes son los esclavos de ellos ahora en el internado, a trabajar como esclavos. ¿Saben lo que pasó? El cirujano estaba operando y no había nadie en la emergencia. Y llegó el paciente y el chico hizo el taponamiento posterior y le salvó la vida a su paciente. Esa sonda
la clavó ahí, retiró esto, quedó en el aire a presión, lo viró, le puso aquí un esparadrapo, ahí lo dejó amontado, vitamina K, ácido tranexámico, etcétera, etcétera, etcétera. Le hizo laboratorio, ver cómo está la hemoglobina, ver cuánto factor de la coagulación, a ver el tiempo de coagulación, el tiempo de condomina, todo. Le puso todo. Un chico de 6 años en la carrera. ¿Quién iba a decir que lo iba a hacer? Lo hacen, que ustedes no son menos que nadie. Ustedes son menos que alguien. Tú eres menos que alguien. Tú eres menos que alguien. Entonces, ¿quién se cree en ellos? Ustedes no son capaces, son capaces. 6 años, ¿quién no es capaz? Y le sacó la vida, chicos. Cuando salió el cirujano, emputado, porque salen así a veces de la cirugía, otro más, a veces vienen cansados. Yo no tengo nada en contra de los cirujanos, tengo muchos amigos cirujanos. Pero o sea, que cansan, son 2 horas. ¿Quién hizo eso? El chico pobrecito pensó que lo iban a regañar. Porque estos procedimientos lo hacen ellos. Y a veces me enseñan a hacerlo. Por el miedo del fantasma, de que lo hace él y yo me quita pasión. Lo felicitó, le dio el máximo en la asignatura. Porque mientras él estaba operando con el residente, él hizo un taponamiento posterior al paciente, lo sacó de una pista sin posterior, estaba choqueado, chico. Entonces, hay que hacerlo. Hay que irse de aquí sabiendo. No importa que mañana ustedes se les olvide los detalles anatómicos de la oreja y si la membrana timpánica también tiene 5 detalles. No me importa, eso ya se les olvidó el carajo. El que quiera saber si los otorrinos se los aprenda o no. A mí lo que me importa es que si viene sangrando por la nariz, usted haga un tapamiento anterior. Que si viene sangrando por acá, haga un tapamiento posterior. A mí eso es lo que me importa es eso. Doutor, ¿hay un número específico de audição da cólica? No, la que tenga. La que tenga. Si es un niño, un bebé, la más bajita. Si es un adulto, la más grandecita. Pero la que tenga, hermano. Porque al final, cuando tú introduzcas el líquido, ella se va a inflamar, se va a hinchar el balón. Y usted va a recoger el balón hacia afuera. El balón se va a proyectar en la coana y va a comprimir la efenoidal que está sangrando atrás. Y ahí lo vas a tener. Lo ideal es que el taponamiento dure 48 a 72 horas. Y que cuando usted está con el taponamiento 48 a 72 horas, usted esté al mismo tiempo poniendo antibióticos. Porque recuerden que eso es una zona bien séptica. Y además hay que poner antibióticos unos días. A las 48 a 72 horas hay que desinflamar de nuevo el tapón, hay que quitarlo. La sonda hay que desinflamarla, sacar y volver a revisar si está sangrando o no. Porque cuando te meten muchos días, no más de 72 horas, les estoy advirtiendo. Porque si se meten muchos días con eso que está haciendo, doctor, está necrosando la pared, está necrosando la mucosa y cuando viene a ver, el tapón lo resolvió el epítesis, pero le creó un problema ahí vascular a ese nivel y le hizo una necrosis de tejido y lo jodió. Es como si tú pones aquí un torniquete para parar un sangrado de una arteria y cada 5 minutos usted no le abre el torniquete para que sangre. ¿Qué pasa con el paciente? Esto no es película de Hollywood, esto es la realidad de la vida. Si usted no abre el torniquete cada 3, 5 minutos para que sangre un poquito, ¿qué hace el vasoespasmo? Se necrosa y hace una necrosis gaseosa, cualquier mierda hace ahí y se queda sin piel, el tipo se queda sin nada. Entonces, el médico, no por gusto, estudia 6 años. No por gusto estudia 6 años. Y no por gusto yo me encabrono cuando ustedes no van a la clase práctica mía. Me encabrono, me hace sentir mal, porque yo vengo a 100 kilómetros por hora para llegar a temprano, para preocuparme. Mierda, y ustedes no van, va uno, van dos. Hay gente aquí que hacen 2 clases prácticas que no van. Y se la estoy contando. Y yo, como yo no estoy en esa historia, de estar quitándole a nadie el derecho al examen, ni estar suspendiendo a nadie, ni estar llegando a quejarme, yo no soy hombre de eso. Yo lo único que me importa es que mañana, cuando yo vaya a Sao Paulo, al hospital Sirio Libanés, me encuentre con Raquelita, que fue mi alumna y me salve la vida. Y como si no vaya al torno aquí a la guardia, me encuentre con uno de los bolivianos que fue mi alumno y diga, mi profesor, ¿qué le pasa a mi profe? Ayúdeme, es mi profesor, coño. Y me traten y me lo hagan bien. El objetivo mío es que ustedes para mí no son fantasmas, ustedes son para mí una necesidad, porque yo me estoy poniendo viejo y ustedes son la continuidad de lo que yo soy. Entonces yo estoy en la obligación de enseñarlos a ustedes bien y ustedes están en la obligación de aprenderlo bien, porque si no la vida le va a pasar por encima. Al primero lo van a hacer regular, al segundo lo van a hacer bien, al primero lo matan, al segundo lo hacen regular, al tercero ya lo van a hacer bien. Y si lo matan, bueno, un cartito de conciencia que vamos a tener, pero desgraciadamente nosotros los médicos trabajamos con la muerte, y la muerte está aquí y aquí está Dios. Y estamos jugando así, miren, estamos jugando así. Y a veces hacemos un abordaje venoso central, una subclave, y sin querer, cuando el paciente se está moviendo, sin querer, metemos el epicel
y punzonamos el pulmón y hacemos neumotora. ¿Y queremos hacer neumotora? No, nosotros no queremos hacer neumotora, hijos. Lo que queremos es ayudar, pero desgraciadamente trabajar con procedimiento tiene complicaciones. Por eso todo lo que vayamos a hacer tiene que tener un consentimiento informado. Usted le va a hacer un tacto a la mujer, consentimiento informado. Usted me autoriza que yo le haga el tacto. Bien, me va a meter el dedo en el ano al hombre o a la mujer. Usted me autoriza que yo le meta el dedo en el ano. Usted tiene que todo decirle a su paciente lo que le va a hacer y que le firme que usted está de acuerdo. Porque después le meta el dedo y por joder, lo quieren joder a ustedes. ¿Entendieron, hijos? Ustedes están graduándose y tienen que aprender mucho todavía. Bien, taponamiento posterior. Mírenlo aquí. Mírenlo ahí. Yo les voy a enseñar, y no es difícil, lo vamos a hacer con el muñeco. Quirúrgico. Desde utilizar nitrato de plata para cauterizar cuando ves el punto por la nasoscopía, hasta tener que llevarlo a un salón y hacer una ligadura. Tengo un amigo que es el jefe del CINE, del seguro CINE, que tiene que ver con el sindicato. Estuvo años enteros con una epístasis y el tipo le bajaba la hemoglobina hasta 9. Ya lo último hubo que abrir bajo anestesia general, levantar y suturar la arteria, porque ya no se podía más. Ya aguantaba. Ahora, ya lo que quedan son 7 minutos. Voy a darle un mínimo técnico. Rinitis. Ustedes saben lo que es rinitis. Muchos lo saben. Secreción nasal, tos, pérdida del olfato, dolor de cabeza, congestión nasal. La rinitis es una de las causas más frecuentes de afección de la vía respiratoria superior. Frecuente. Se ve muy frecuente en los asmáticos, se ve muy frecuente en los cambios de temperatura, entre invierno para verano, se ve entre, no sé, en las etapas, entre los cambios de temperatura, primavera, verano, no sé, en ese momento es cuando aparece, y es bastante frecuente. Se ve frecuentemente en pacientes con alergias, en asmáticos. Hay asmáticos que no hacen la crisis, lo que hacen es rinitis. Hay asmáticos que no hacen la crisis, lo que hacen es dermatitis atópica. No sé si han visto eso en pediatría o en otros pacientes. Entonces, es importante que eso lo revisen para la prueba, porque yo les pregunto aquí de la rinitis, esto. Se lo van a leer. La diferencia entre la rinitis alérgica, recuerden, se lo estoy diciendo, y el asma bronquial, la conjuntivitis, el eczema y la urticaria. Pero lo que les pregunto en el examen es esto. ¿Por qué les pregunto eso? Porque ustedes tienen que saber cuándo es una rinitis alérgica y cuándo es una rinitis común. Porque no es lo mismo. Esta no se trata igual a esta. No se trata igual a esta. Y los síntomas no son iguales. Aquí, en la alérgica, no hay fiebre. Aquí, sí hay fiebre. Aquí, la rinorrea es blanca. Aquí, amarilla de otro color. Aquí, no hay dolores del cuerpo. La rinitis alérgica no da dolores del cuerpo. Pero la rinitis o resfriado común sí da dolores en el cuerpo, da mialgia, da artralgia, da fiebre, que esta no da. Entonces ustedes tienen que saber una de otra, porque tratar una rinitis alérgica como si fuera un catarro común es un error de un concepto, porque usted le está dando antibióticos a algo y no le está dando lo que hay que dar. ¿Qué hay que darle a una rinitis alérgica? ¿Cuál? Dime sin miedo, mami, dime si ustedes están aquí para aprender. ¿Qué cosa le dan? Antihistamínico, macho. ¿Para qué? Para que la crisis baje los niveles de histamina en sangre y no haya crisis. Pero aquí, no, aquí sí tienen que tratarla a veces con antibióticos, otras veces la tienen que tratar con si es viral, paracetamol, tratar de bajar la fiebre, pero hay que observarla porque se puede complicar en bacteriana. Fíjense, eso se lo pregunto, y esas cosas, miren aquí, esto se lo pregunto en el examen. Revisen, ¿ya? Revisen. Tratamiento de la rinitis alérgica, mírenlo aquí. Desviación del septum, lo pregunto. Miren aquí, el septum nasal está desviado, es un septum en forma de S. De todas maneras, en la clase práctica, yo les voy a hablar mucho de esto, pero les voy a exigir que me hagan la. Miren, desviación del septum nasal. Miren, el septum nasal en forma de C, en forma de S, un espolón. Imagínate un espolón del pie, como duele eso aquí. Ahora miren la capacidad de respiratoria de la fosa nasal. Esta de aquí está amplia, esta de aquí está comprometida. Miren aquí, miren esta locura en ese. Ahí está entrando menos de lo que tiene que entrar. Tienen que leer algo,
si entra menos de lo que tiene que entrar, eso a la larga compromete la respiración a nivel pulmonar. Porque acuérdense que si usted le quita la fosa nasal, no llega a ir al pulmón, a no ser que le haga una traqueotomía o respire por la boca. Pero cuando yo te pongo a respirar por la boca, todos los mecanismos de defensa que yo tengo aquí, no los tengo en la boca. Y si yo empiezo a respirar por la boca, lo primero que hago es que empiezan a aparecer las infecciones de la boca. Empiezan a aparecer las infecciones del pulmón, porque todo va directo, los virus, las bacterias, todo se va directo al pulmón. Pero cuando entran por aquí, la respiración es normal. Los mecanismos de regulación del aire, la protección, todo se va controlando, porque para eso es la fosa nasal. Entonces es importante que eso lo tengan claro. ¿Alguien tiene duda de lo que hemos dado hoy? ¿Alguien tiene duda? Digo, solo es estudiar un poquito, 2 horitas nada más, revisar esta clase y la semana que viene venir con deseo de aprender y empezar a hacer el taponamiento anterior, el taponamiento posterior, la exploración de la nasofaringe, la exploración de la orofaringe, porque les cuento que todo niño que asiste a la consulta de pediatría o de otorrino, a todo hay que hacerle, ¿qué cosa? ¿Exploración de qué? Ojo, porque una de las causas fundamentales de fiebre en los niños son las vitaminas. Entonces tienen que empezar ahora. Ustedes tienen que saber que están bien. Eso lo vamos a preguntar la semana que viene. ¿Ah? Vamos a ver aquí otra cosa, si falta algo. Es la bibliografía. A ver, ojo. Gracias, doctor. Ojo. Ojo, hijos, escúchenme. Yo no quiero que ustedes tengan problemas. Porque además, tienen que ver una cosa. Yo tengo una hija que es intensivista, tiene 29 años. Tengo otra que es médico general, tiene 26 años. Y lo que yo no quiero para ellas, que son médicos, no lo quiero para ustedes. Pero yo estoy en la obligación de exigirle a ustedes disciplina y exigirles resultados. Todos pueden tener un problema, todos pueden tener un problema. Pero tienen que compensarlo conmigo. Aquí hay gente que lleva 3 clases prácticas que no van, o 2 clases prácticas de que pasó el curso. No se busquen problemas. Porque yo no lo suspendo a ustedes, lo que suspenden son ustedes. Aquí hay mucha gente que sabe que yo les he ayudado, y los entiendo y los protejo. Pero yo necesito que ustedes aprendan. Porque saben que ellos van a pasar trabajo, los van a meter presos por matar a un paciente, los mínimos son 15 años. Pero además, como matan a un paciente, los abogados de mierda se aprovechan de eso y les hacen la vida una mierda. Al fiscal hay que regalarle dinero, al juez hay que regalarle dinero, al abogado que te está defendiendo con sus memorandos hay que darle más dinero que un banco nacional.